Entendemos que la perspectiva cambia mientras nuestro punto de orientación cambia. Por ejemplo, cuando vemos algo desde un avión, la perspectiva de lo que vemos cambia de lo que vemos al nivel del suelo. El estacionamiento de la iglesia de lado, el campo de béisbol Forest Lodge o el otro lado de nuestro estacionamiento de la parte de atrás. El estacionamiento de Pickett Manufacture, el estacionamiento de la oficina de correos de Warren, New Jersey. Están siempre en el mismo lugar, pero hasta que nos elevemos más altos y nos paramos en el estacionamiento de atrás, no podemos ver estos cuatro lugares simultáneamente. Hoy me gustaría que se imaginen que estamos entrando en un helicóptero a nivel espiritual y vamos a elevarnos a un nivel mucho más alto mientras que vemos este libro llamado Revelaciones. Sobre las próximas 5 semanas me gustaría que veamos este libro y entendamos mejor las cosas que Jesús nos advirtió que pasarían antes de su regreso para arrebatar la iglesia. El libro de Revelaciones nos dice que algunas cosas que pasarán antes de este evento y que Jesús nos advierte en Mateo 24 cuando vivió en esta tierra con nosotros, deberíamos estar atentos de ciertas cosas para que estemos preparados para el día que Él vuelva a esta tierra. Desde marzo 13 de este año, cuando la pandemia mundial empezó a cerrar negocios, servicios de adoración, escuelas de deportes, de ligas mayores, la gente empezó a preguntarme si este era el fin del mundo, si yo creía que esta era la tribulación, si yo pensaba que este era el juicio de Dios. Estas preguntas empezaron y continuaron. Las señales de los tiempos que escuchamos en las noticias a diario me han causado reflexionar en este libro llamado Revelaciones, el cual habla del fin del mundo, cuando Dios envía a Jesús de regreso a la tierra para completar el reino que Él estableció hace 2000 años atrás. Hoy día quiero comenzar una serie de sermones del libro del Nuevo Testamento llamado Revelaciones. Este libro es parte de la Biblia, el cual habla acerca del Apocalipsis, lo que significa el fin de los tiempos. Yo he titulado estas series de 5 partes como Viviendo el libro. Entendiendo el Apocalipsis, yo no creo que estemos todavía en el tiempo de tribulaciones en América. Sin embargo, yo creo que las señales de los tiempos que estamos viviendo hoy en día están apuntando a los días que están viniendo. Yo creo que ahora estamos viviendo el libro de Revelaciones y yo creo que la oportunidad de vivir ese libro va a aumentar con el tiempo. Probablemente se vuelva más duro y no más fácil. El hombre quien escribió el libro de Revelaciones es un hombre llamado Juan. Él no solo escribió el libro de Revelaciones, sino escribió uno de los 4 evangelios que lleva su nombre. Uno de los 4 evangelios se llama el Evangelio de Juan. También escribió cartas pequeñas, la primera, segunda y tercera de Juan, a cristianos, instruyéndoles e animándoles de cómo deberían vivir su fe. En la primera de Juan, capítulo 4, versículos de 2 a 3, el escritor de las Revelaciones escribe esta carta y dice: en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce a Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que esté viniendo. En efecto, ya está en el mundo. Hay espíritus en esta tierra hoy llamados demonios. Ellos cayeron del cielo cuando Satanás, Lucifer, fue echado del cielo. 1/3 de los ángeles del cielo cayeron con él. Yo te digo, mi convicción personal basada en mi experiencia propia es que hay espíritus en el mundo hoy en día que se asemejan con primera de Juan capítulo 4. Ninguno de ellos se asemeja a Jesús, más bien ellos están en contra de Jesús y ellos tienen solo una intención para ti y tu familia. Ellos quieren matar, robar, destruir todo lo que es del cielo de tu vida. Notan cómo dice, no es el anticristo que está viniendo, sino el espíritu del anticristo, el cual ya está en el mundo. Hay mucho debate acerca de los cristianos hoy, de que cuándo regresará Cristo. Hay 3 campos primarios
son concernientes al regreso de Cristo. Yo solo mencionaré y ustedes van a tener que hacer su tarea o desarrollaremos una serie en algún momento, no ahorita. El campo número 1 cree que Cristo regresará antes de los 7 años de tribulación y los cristianos de América se salvarán de todo ello. El campo número 2 cree que Cristo vendrá en medio de los 7 años de tribulación. ¿Por qué? Porque en los primeros 3 años y medio no habrá tanto sufrimiento y esto seguro seguirá hasta que el anticristo se revele a sí mismo y luego serán salvos de lo que el libro de Revelaciones describe. El campo 3 cree que Cristo Jesús regresará después de la iglesia haya sido limpiada de los cristianos nominales y después de martirizarlos. Esto ha sido una enorme parte del proceso de limpiarlos que pasará antes del retorno de Jesús. No voy a profundizar en cuál de ellos yo pienso es el correcto y honestamente no estoy positivamente seguro, pero les voy a decir esto con toda sinceridad. Usualmente yo me aferraba a creer que Jesús iba a regresar antes de la tribulación. Y siempre y cuando yo sea un cristiano, yo estaba listo para el regreso de Cristo. Yo sería salvado de todo el libro de tribulaciones, pero ahora yo estoy cada vez menos convencido de eso. Ahora la única cosa que es clara es la Biblia. Es que el periodo de tribulación dura 7 años y comenzará con una revelación referida por los 4 jinetes del Apocalipsis. Estos 4 jinetes del Apocalipsis, como se refieren a ellos los teólogos, y el espíritu del anticristo, que yo creo está en la tierra, hoy va a marcar eventualmente el comienzo de la presencia de aquel llamado el anticristo, y creo que en el hoy, en el aquí y en el ahora, en tu vida, en mi vida, en el mundo donde el espíritu del anticristo está, en los 4 jinetes. Y ahora me gustaría consideremos cuáles son estos 4 caballos y luego 9 cosas que Pablo nos dice es prepárense, prepárense, porque mientras los 4 jinetes cabalgan, ustedes están preparados para lo que viene. Cuando el anticristo y la venida de Cristo se combinen, cuando Dios escoja el momento, los 4 jinetes, lo cual se encuentra en Revelaciones capítulo 6, versículo 2, Juan dijo, miré y apareció un caballo blanco, el jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. El arco es usado para la guerra, el arco es algo que puede tomar la vida de alguien porque dispara flechas y esas flechas matan. La corona se refiere a un líder. Hay 2 palabras que resumen la actividad del jinete blanco, ruptura y engaño. Ruptura y engaño, les aseguro que están creciendo sin control en nuestra nación hoy en día. Y en este mundo hoy, yo creo que el espíritu del jinete blanco está vivo y tiene mucha fuerza en nuestra tierra. Hoy en día este jinete va a venir a nuestra tierra durante un periodo de tremenda ruptura y ofrecerá soluciones, pero les advierto, cuando el anticristo venga, él va a estar lleno de engaño. Esto es parte de lo que el mensaje habla acerca del jinete blanco, que yo creo está allá en la tierra hoy en día. En Revelaciones capítulo 6, versículo 4 dice, en eso salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una espada y se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. A él se le dio una espada grande. El caballo rojo se resume en medio de violencia. Mi amigo, escucha. Yo creo que ha habido muchas muertes sin sentido en junio, julio y agosto que yo pudiera posiblemente recordar en esta nación en todos los años de mi vida antes de esto. Versículo 5 de Revelaciones 6 dice, cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba, ven, y miré, y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario un día. Pero no afectes el precio del aceite y del vino. El caballo negro representa la declinación de la economía. Vayamos al versículo 8, el 4 jinete, el caballo amarillento. Déjenme decir algo sobre el jinete negro. Vean, mientras hacen su propia tarea, la estabilidad económica entre las naciones de Europa, las naciones de Asia,
y las naciones de Norteamérica y las naciones de Sudamérica. Chequeen su economía. Muchas están hoy a punto de irse a la quiebra. Chequeen la economía, los presupuestos de las grandes ciudades de esta nación, en California, en Illinois, en Seattle, en New York. Van a ver que están a punto de irse a quiebra. Va a haber alguien que en medio del colapso económico, no solamente en esta nación, pero en todo el mundo, va a venir y decir, yo tengo la respuesta, En medio de la violencia, yo tengo la respuesta. En medio del colapso económico, yo tengo la respuesta. Y va a ser el anticristo. Yo no sé si el anticristo está vivo ahora o no en la tierra, pero el espíritu del anticristo está recorriendo las calles. El caballo amarillento, vemos en el capítulo 6, versículo 8, miré y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca. El infierno es el lugar de la muerte. Y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espalda, el hambre, las epidemias, las fieras de la tierra. Un cuarto de la tierra va a morir. Hay 8 billones de personas en el mundo, en la tierra hoy. Un cuarto de la tierra es 2 billones de personas. Si no te preocupa la tasa de muertes por el coronavirus, COVID-19, es mejor que te preocupes para lo que va a venir, ya sea muerte por espada, muerte por hambruna o muerte por enfermedades. 2 billones de personas morirán. El caballo amarillento, enfermedad y muerte. Entonces, el cuarto jinete, mi punto es, yo no sé si el anticristo está vivo en la tierra, pero estoy consciente con más seguridad que nunca el jinete precede la llegada del anticristo. Y el anticristo, si está vivo hoy, está conspirando. Él está pensando cómo puede engañar a las personas mientras ofrezco soluciones para el caos, para el miedo, violencia, para la muerte, el colapso económico. Los caballos están en las pistas de carrera, mi amigo. Ellos están corriendo por las calles. ¿Cómo nos preparamos? Enfrentar los días de miedo y violencia y destrucción, enfermedad, del colapso económico. Veamos cómo podríamos hacer eso. Nosotros queremos ir ahora. Hoy quiero llevarlos a Primera de Tesalonicenses porque en el capítulo 4 al 5 el apóstol Pablo ofrece un sinopsis de los últimos tiempos. 22 capítulos del libro de Revelaciones están como encapsulados, están como resumidos. La versión de apuntes en la Primera de Tesalonicenses, capítulos 4 y 5, aquí Pablo habla de cómo la iglesia es llamada por Dios para ser personas de esperanza para el mundo en tiempos difíciles. Él habla del regreso de Cristo aquí en la tierra, habla acerca de la trompeta de Dios que un día va a soplar y ese sonido va a indicar el regreso de Cristo a esta tierra. Es al final del capítulo 5 que hay una lista de instrucciones de cómo nosotros como cristianos vivamos el libro durante tiempos de angustia con anticipación del regreso de Cristo. En esta lista de instrucciones que me gustaría que nosotros veamos y como hay 9 de estos vamos a tener que avanzar rápido. Entonces trataré de hacer esto. Empecemos con la primera de estas 9 cosas que Pablo dice. Asegúrate que mientras tú te preparas para el anticristo y especialmente para el retorno de Cristo, quien vence al anticristo, tú vives ese libro con sentido de protección. El sentido de protección, mi amigo, tú necesitas personas con el mismo pensamiento y la misma fe. Necesitas un grupo de amigos. No corras solo. Dios nos diseñó para correr. No nos diseñó para correr solos en tiempos difíciles. Nos puso familias como protección. Nos puso en familias corporativas donde trabajamos. Nos guste o estemos de acuerdo en todo, es una parte de unidad familiar donde tenemos responsabilidades para funcionar dentro de esa familia. Tenemos lugares de recreación a los que escogemos ir. Tenemos pasiones que seguir, pasatiempos. Somos criaturas sociales, hechos a imagen de Dios. Y Dios no nos diseñó para estar solos, especialmente en tiempos de crisis. Hay 4 estructuras básicas
que Dios puso en toda sociedad. Hay estructuras civiles que están formadas por alcaldes y municipalidades y oficiales estatales y federales. Hay profesores escolares, administradores en el trabajo, hay administradores en la escuela, hay estructuras civiles que Dios dispuso para la humanidad. Cada sociedad tiene su propia versión de estructuras civiles. Hay estructuras espirituales. Dios ha establecido en la iglesia. Él dice, Cristo es la cabeza de la iglesia. Él tiene los ancianos como autoridades espirituales y los miembros de la junta directiva, ellos no son tus enemigos, son tus amigos en el contexto de estructura. En las estructuras del trabajo, de la escuela, hay una cobertura parental. Si tú eres un niño o un joven, por favor, dame tu atención por unos 30 segundos. No hay nadie en este mundo que te cuide más que tu mamá o tu papá. No hay una mamá o un papá en este planeta que haría intencionalmente daño a su hijo, asumiendo salud mental o emocional. Entonces, jóvenes, niños, niñas, cuando tu mamá o tu papá te pide hacer algo, confía en ellos. Ellos son una protección en tu vida. Cuando aquellas autoridades espirituales de tu iglesia están ante Dios y tratan de escuchar la voz de Dios, ninguno de los que están en las posiciones como líderes espirituales aquí en esta iglesia están para hacerte daño a nadie, nunca. Entonces, cuando escuchen la voz, les animo que confíen en Dios, quien nos puso como autoridad en varios lugares. Vivan con el sentido de protección. 12 y 3, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. La primera instrucción de protección dice: nosotros siempre somos mejores unidos que cuando estamos solos. No te permitas desconectarte del pueblo de Dios en los días de dificultad. Cuando te sientas desanimado, tendrás siempre la tendencia natural de alejarte. Necesitas unirte a otras personas. Después de que te has unido con las relaciones con otras personas, aquí está la segunda instrucción de la lista de Pablo del 9. Cómo vivir el libro de Revelaciones, con ministerio. No enfrentes el problema como algo que te va a afectar solo a ti. Mira a lo que dice el versículo 14 de Tesalonicenses en el capítulo 5. Hermanos, les rogamos que amonesten a los holgazanes. Les rogamos que estimulen a los desanimados. Les rogamos que ayuden a los débiles. En tiempos de estrés hay siempre un instinto de autosuficiencia. La gente del reino necesita pelear con autosuficiencia para poder presentar al Salvador a otros quienes también se sientan desesperados por no tener un sentido de esperanza. Esto se llama ministerio. Cuando nos sentimos deprimidos, desanimados y cuando nos sentimos perturbados, necesitamos que nos ministren. El antídoto para necesitar ministerio es ministrar también. No te pedimos que te envuelvas en el ministerio porque ya estamos desesperados y no podemos sobrevivir sin ti. Creemos que el antídoto para necesitar el ministerio es el envolverte en hacer algo para alguien más. Está basado en el principio psicológico de depresión. Los psicólogos te dicen que si estás deprimido y para salir de la depresión es que te enfoques en hacer algo para alguien más. Los mejores ministros que he visto son los que han pasado necesidad de ser ministrados por alguien más. Mientras ministras a alguien, te vas a sentir con menos necesidad de ser ministrado por alguien más. Si tú estás con alguien más, puedes voltear y decirle en voz alta que yo fui puesto en este lugar por Dios para un día como este. Soy alguien que marca la diferencia y tú también lo eres. Estoy equipado por Dios para ayudar a alguien más por hoy mismo y tú también lo estás. La tercera de las 9 cosas que Pablo pone en su lista mientras vivimos el libro de Revelaciones y entender los últimos tiempos en la tierra es vivir con gracia. Gracia no es lo mismo que misericordia. Misericordia es cuando te perdonan por lo que te mereces y gracia es recibir lo que no mereces.
Muchas personas en el mundo han sido orientados por misericordia, pero las buenas nuevas del Evangelio es que Dios es orientado por gracia. Él trae esperanza, paz y salvación a las personas que no lo merecen, pero lo reciben porque los ama incondicionalmente. Pablo habla en el versículo 15 de la primera en Tesalonicenses 5, asegúrense que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. No les des a las personas lo que crees que merecen, dales lo que Dios te dio, dales gracia. Ellos necesitan a Jesús y tú eres probablemente la vasija que Dios ha puesto en sus vidas para ofrecerles lo que más necesitan, de lo que tú más te has beneficiado, y eso es la gracia de Dios. Nosotros vivimos el libro con protección, vivimos el libro con ministerio y vivimos el libro como personas con gracia. Y cuartamente vivimos el libro de revelaciones preparándonos para la llegada del anticristo, la cual precede el retorno de Cristo. Vivimos el libro con gozo. Algunos de nosotros nos quejamos el tener problemas de memorizar la Biblia y se los quiero poner fácil. Se los quiero poner fácil. Son solo 3 palabras que pueden memorizar solamente al escucharlas. Se encuentran en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, y está en la lista. Estén siempre alegres. ¿Cómo siempre estemos llenos de gozo si lo que vemos es temor, violencia, colapso económico, muerte, plagas, hambruna? ¿Cómo que siempre estemos llenos de gozo? Una sola palabra: regocijo. Felicidad es siempre circunstancial. Circunstancia es raramente nuestra elección, pero alegría es siempre una elección que hacemos en medio de las circunstancias. Nehemías vivía en los tiempos del Antiguo Testamento, en uno de los tiempos más deprimidos en la historia de Israel. En el capítulo 8, el versículo 10 del libro de Nehemías, leemos estas palabras: no estén tristes, no estén tristes. No tengo el tiempo para describirles este momento. Solo les digo que el tiempo que vivía Nehemías era depresivo, difícil y un tiempo doloroso. Él escribe: no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hay un pastor en California llamado Rick Warren y el nombre de su esposa Kate tienen un hijo quien tomó su vida, se quitó su vida, y enterraron a su hijo mientras pastoreaban. Siguiendo esa experiencia en sus vidas, Kate tuvo cáncer y ahora ella es una sobreviviente de cáncer. Con esas 2 cosas que probablemente nosotros podríamos clasificar como wow, eso sí es algo terrible. En su libro con el tema gozo, Kay Warren dice esto: gozo es la elección determinada para alabar a Dios en todas las cosas. Eligiendo el gozo sería más fácil, más natural cuando pasemos al quinto de los 9 pasos de preparación. Es el paso de preparación de oración. En los días cuando el espíritu del anticristo y los 4 jinetes del apocalipsis estén corriendo sin control, amigos, nosotros necesitamos disciplinarnos nosotros mismos, orar. Primera de Tesalonicenses 5:17 dicen: oren sin cesar. También podemos decir en la forma de negación: nunca, nunca deben de orar. Dejar de orar. ¿Por qué oramos? Si Dios sabe todas las cosas, si Dios es soberano, si Dios es bueno, si Dios sabe el principio y el fin, y Él sabe porque la Biblia dice que todas estas cosas son ciertas, entonces ¿por qué oramos? A menudo yo he pensado de la oración en mi vida pasada como pidiéndole a Dios que se acerque a mí, pero recientemente he estado aprendiendo que la oración es mi elección de acercarme a Dios. La oración es donde yo elijo establecer mi alma
lo que significa la manera que pienso y siento y actúo para entrar en alineación con el Espíritu Santo, lo cual da testimonio con mi espíritu interior, mi ser eterno, lo cual me hace un hijo de Dios. La oración es cuando me alineo en mi existencia temporal en la tierra con la existencia eterna, lo cual será en el cielo en presencia de Dios. Por mi relación con Cristo, eso es lo que la oración hace, me alinea, donde mi gozo anticipa más allá de las circunstancias actuales, algo que me trae esperanza. La oración es donde yo escojo dejar todas mis preocupaciones en el regazo de Dios, porque Él se preocupa por mí. Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. No creo que Jesús quiso decir que el único momento para orar es cuando nos juntamos en el santuario con otras personas. Yo creo que Él quería que nuestra vida sea un aposento alto de oración. Cuando entremos a su presencia solos, donde pueda hablar con nosotros como un amigo, como un padre hablaría con su hijo o su hija. Yo creo que Él quería que oremos en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestras iglesias locales. Es por eso que nosotros como equipo de líderes llamamos a las personas para los 21 días de oración, ya sea en agosto, en enero, porque yo creo que debemos congregarnos para edificarnos unos a otros y animarnos unos a otros, apoyarnos unos a otros, amonestizarnos unos a otros. Deja que el Espíritu de Dios nos hable. Necesitamos ser personas de oración y cada vez más, mientras vemos en anticipación a los 4 jinetes cabalgando y las cosas de este mundo pueden ponerse peor y no mejor. Si estás preocupado de la normalidad, quiero animarlos a cambiar su forma de pensar por el anticristo. No está tan lejos de venir y el espíritu del anticristo está en movimiento hoy en día en los 4 jinetes. Si no estoy preocupado por lo que les digo, ustedes ahora van a esperar nuevas normalidades. Cuando hay un cristiano que no está orando, hay un cristiano nominal, que no está actuando como Jesús actuó. Jesús dijo que su reino tiene que ser todo a través de la oración. No hay ninguna parte en nuestra vida que no esté incluida en la palabra todo. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús, vemos uno de los hábitos de Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó. ¿Ustedes creen que era fácil para Jesús como lo es para ustedes? Mientras estaba oscuro, antes de que se enfrente su día, salió de casa y se fue a un lugar solitario y oró. Si Jesús hizo eso, porque es importante, yo quiero pedirles que consideren mientras están sentados, porque en el mundo hacemos tan poco. La oración es la diferencia entre lo mejor que yo puedo hacer y lo mejor que Dios puede hacer a través mío. La oración es la elección que tú puedes hacer y la elección que tú vas a necesitar manejar mientras tú vivas el Apocalipsis en el libro de Revelaciones. La sexta manera de las 9 mientras aprendemos a vivir el libro de Revelaciones, el entendimiento de que necesitamos ser personas de gratitud. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 18. Den gracias a Dios en todas las circunstancias porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo. Gratitud es la elección que hacemos, lo cual afecta el ritmo con el que nosotros podemos atravesar la vida. La gratitud nos permite entender de que alguien está en peor situación que nosotros. La gratitud nos permite vivir verdaderamente, no siendo víctimas de nuestro pasado, más bien victoriosos por el Cristo en nuestro presente, que nos lleva a un gran futuro. Podemos elegir vivir con una actitud de gratitud, pero hasta que lo hagas, tú vas a ser afectado por las circunstancias. Las circunstancias en Revelaciones no son de felicidad. Entonces, mientras nos preparamos a vivir el libro de Revelaciones, necesitamos predeterminar nuestra elección de ser gozosos. Es imposible tener gozo sin gratitud. Uno es como combustible y el otro es como fuego. Nosotros escogemos.
El séptimo de las 9 cosas en la lista de Pablo menciona en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, vivimos el libro con esta palabra que llamamos discernimiento. El discernimiento en el reino espiritual viene del espíritu más alto del universo, el cual es el Espíritu Santo de Dios. Él es más alto que Satanás. Él es más alto que el más poderoso de los demonios. Y el más nuevo de los creyentes, que tiene un minuto de creyente en su nueva jornada de haber recibido Cristo Jesús, ahora tiene el Espíritu Santo, entonces es más poderoso que el demonio, más fuerte que el infierno. Hay una autoridad dada por Jesús dentro de nosotros y hay un poder dado al creyente. Y el Espíritu de Dios vive en nosotros, amigo. No tienes que preocuparte de cuánto sabes de Jesús. Tú solo necesitas saber, ¿conozco a Jesús? Si tú nunca has recibido a Jesús, hoy es cuando estás empezando el proceso de vivir el libro. El Espíritu Santo de Dios es testigo de nuestro espíritu cuando escogemos a Jesús y nos convertimos a ser hijos e hijas de Dios. En ese mismo momento, el libro de Romanos capítulo 8 dice, ese es el espíritu, momento que Dios nos dio el espíritu y ese es el momento en que cambia todo. Ese es el espíritu que nos da habilidad de discernir, entender, distinguir entre lo bien, el mal, luz, oscuridad, bueno, malo, malvado y santo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dijo, yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Él les enseñará todas las cosas y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error. Y en cuanto al pecado y a la justicia y al juicio, Él te dará poder para hacer el trabajo de ministerio, aun cuando los tiempos estén desesperados, difíciles, haya destrucción alrededor tuyo. Oh, Dios mío. En esta lista de 9 cosas, Pablo escribe en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 19 y 20, no apaguen, no pongan un corcho en la botella, no impidan, no pongan una media en la boca del Espíritu Santo, no desprecien las profecías para vivir en los últimos tiempos. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan Dios como lo es Jesús. No necesitas temer al Espíritu Santo más que a Jesús. Ellos son buenos todo el tiempo y todo lo que hacen es bueno. Tú nunca estuviste destinado a vivir la vida cristiana sin el poder ni la presencia del Espíritu Santo, mi amigo. El Espíritu Santo viene a tu vida como algo fresco y en audacia cuando lo buscamos. Una de las formas que Él se va a dar a conocer a los seguidores de Cristo es el final de los tiempos a través de darnos discernimiento para diferenciar la verdad y la ficción. Jesús dijo en Lucas capítulo 21 versículo 28, cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza porque se acerca su redención. Dios mío, mis amigos, como personas viviendo el libro, hay que determinar hoy día con esta vista desde la altura del libro de Revelaciones. Vayamos a través de la vida viendo a Jesús hacia arriba y no alrededor viendo circunstancias. Esto es lo que la gente tiene discernimiento. Haría, vive para el cielo, no para la tierra. Ellos viven con el sentido de discernimiento y nos lleva a la octava cosa. La sabiduría y el discernimiento son muy similares. La octava cosa en la lista del 9. Vive el libro con sabiduría. La sabiduría es la habilidad de aplicar el conocimiento. Yo sé que trabajar todos los días es importante, pero la sabiduría no lo sabe. Yo sé que haciendo ejercicios, correr, incrementar el ritmo de mi corazón mejora la salud de mi sistema cardiovascular, pero yo le digo a la sabiduría, tú necesitas aplicar lo que tú sabes, es cierto. La sabiduría es la habilidad de aplicar lo que yo creo es cierto. Satanás conoce la Biblia mejor que tú. Satanás conoce mejor que tú la Biblia. Pero Satanás nunca aplica la verdad de la Biblia para él mismo. Versículos 21 y 22 de la primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice esto. Sométanlo todo a prueba. Sométanlo todo a prueba. Aférrense a lo bueno. Eviten toda clase de mal. Yo creo que la mejor manera de ganar sabiduría es practicar la disciplina de la sabiduría. Espera, ¿qué? Sabiduría y adoración, que tiene que ver el uno
el otro. Yo creo que la adoración es la mejor manera de enfocarnos en Dios. Nos lleva a un entendimiento de Dios, nos lleva a un lugar de apreciación para Dios, lo cual alimenta nuestro deseo a responder a Dios en su amor. Adoración cambia la perspectiva que tenemos de la vida. La adoración cambiará la perspectiva de las circunstancias de tu vida. La adoración simplemente te sacará de la depresión. La adoración es lo que necesitas hacer cuando menos sientas ganas de hacerlo. Mi amigo, la adoración es la medicina que cura el desaliento. La adoración es lo que nos prepara a vivir el libro mientras el espíritu del anticristo eventualmente nos lleve a la presencia del anticristo, porque la adoración hace que nos enfoquemos nuestros pensamientos en Dios. Billy Graham, antes de morir, escribió estas palabras: el conocimiento es horizontal. Nosotros pasamos el conocimiento de un hombre a otro, de una mujer a otra, pero la sabiduría viene de alto. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, Santiago escribe en el primer capítulo, versículo 5, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. La última de la lista de Pablo, de las 9, está: vive con visión. La segunda cosa que fue el ministerio es todo acerca de otros, la visión es todo acerca de ti. La visión dice: estoy en este planeta con un propósito, soy llamado por Dios, tengo una asignación celestial en este lugar llamado tierra, mi vida tiene un significado en la tierra porque Dios me ha llamado a hacer la diferencia en alguien más. El noveno punto es el que te va a mantener viviendo el libro de la vida mientras los tiempos se pongan más y más difíciles. Quiero animarlos, mis amigos. Pablo resume el vivir al final de los tiempos en este 23 y 24 versículos de la primera de Tesalonicenses capítulo 5. Que el Dios de paz lo santifique en toda manera no significa perfecto. En esta palabra santo, él dice: Dios te separa con esta meta primordial para tu vida, en cada área de tu vida. Y tú vas a ser separado para Dios y conserve todo su ser, espíritu, alma, cuerpo, irreprochable hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Cuando eso pase, te llamará. Es así fiel y así lo hará. La próxima semana veremos Revelaciones capítulo 1 en Cristo, quien nos da esperanza. Mi amigo, nosotros no solamente necesitamos algo para vivir, sino para quién vivir. Te propongo que Cristo Jesús sea la respuesta.